Antes de empezar con el vídeo, os recordamos que hemos publicado nuestra primera mega guía de ejército. ¿De acuerdo? Hemos decidido en la academia sacar una guía detallada de cada facción de Warhammer 40k. Y hemos empezado, Manu, con los tiránidos. Eso es, Juanma, es una facción muy querida y que por votación popular pues es un poco lo que más les gustaba. Y es una serie de 7 vídeos que tenemos cómo hacer una lista desde cero, luego esa lista llevada a la práctica, pero un poco cómo desplegarla, cómo plantear la partida. Y es un poco una guía completa, ¿no? De tanto para jugadores NIDS como para jugadores no NIDS. Así que, chicos, si queréis aprender desde cero o mejorar vuestro nivel con vuestros tiránidos o con las guías de facciones que van a ir saliendo continuamente, en nuestra academia, en las membresías de Legionario, Elegido y Príncipe Demonio, las tenéis incluidas totalmente gratis. Bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar una de las partidas entre dos de los mejores jugadores de la Voz Open, que fueron Borja y Oaks, ambos con ya Golden Ticket. Para ello tenemos a Manu, como siempre, porque no me queda otra. Qué guapo, gracias, Juan. Tenemos a Dani Binlander, que además de estar presenciando y retransmitiendo esta partida, pues también es especialista en Imperial Knights, así que bienvenido, Dani, de nuevo. Nada, un placer. Especialista igual es muy generoso, pero yo encantado de poder aportar mi granito de arena. Y el Sangrientos también, ¿eh? Ah, también juega Sangrientos. Lo juega. Sí, sí. Y luego tenemos... Y lo juega, sí. Luego tenemos a Raven, que no sabe jugar a Warhammer, pero es guapísimo. Así que, Raven, bienvenido. Gracias. Nada, es mentira. Raven también es un pedazo de jugador. De hecho, tú también tienes Golden Ticket. Así que vamos entre los cuatro a analizar esta partida, que la verdad que hubo un planteamiento muy guapo, muy diferente, que ahora veremos. Antes de ello, pues hablar un poquito de lo que fue el torneo, los que no lo conozcáis. Era un torneo en el que estaba en juego un Golden Ticket para el ganador, la Voz Open, que tuvo lugar en Lugo, organizado por la Voz de Horus. Y luego además había 2 Golden Tickets más, ¿no, Dani? Sí, estaba el mejor de 4, es decir, aquel jugador que en los 4 torneos que otorgaban Golden Ticket directo, pues ha hecho un desempeño más regular y no ha conseguido Golden Ticket. Se entregaba ese también. Había también Golden Ticket en Age of Sigmar y luego era el final, digamos, de la temporada regular de Iberian Open, que terminará del todo en la gran final del Iberian Open con los 8 mejores clasificados del ranking que no tienen Golden Ticket, que pueden asistir, etcétera. Entonces, digamos que era el final regular de la temporada Iberian Open 2025. Esa final, ese top 8, que además van varios compis nuestros, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo, varios, igual la mitad del torneo, y va a ser un torneo bastante peculiar, ¿no? Porque es un torneo de equipos de solo 8 jugadores el torneo, por lo tanto tiene un formato bastante raro, con eliminatoria, no es un torneo normal de 5 rondas, vas jugando con un formato muy especial, ¿no? Hablaremos de este torneo y un poco cómo funciona el formato en un vídeo que haremos en concreto sobre este vídeo, pero por lo pronto sabemos que ese torneo se va a streamear en el canal del Cobrador. Sabemos que es un torneo que es bastante importante porque tiene ese Golden Ticket y que va a tener un formato parecido al que vamos a hablar hoy, ¿no? Este torneo de la Voz Open, y que también estarás tú con Sandre. Eso es. Nada, la retransmisión será igual que la que pudisteis ver en la Voz Open, y es verdad que este evento pues tiene digamos, un aliciente adicional, y es que son solo 8 participantes. Gonzalo, por ejemplo, estuvo en uno de ellos, si no me equivoco, el año pasado, ¿verdad? Pero se recupera... ¿El anterior también? Es verdad, es verdad. Y este año se recupera el formato de doble eliminatoria, que sin aburrir mucho, es que cada uno de los 8 participantes que van a estar en el torneo, pues tienen una especie de vida extra. Y si pierdes una de las rondas, pues vas a seguir jugando hasta que pierdes ya por segunda vez, y tendremos pues hasta 7 rondas, es decir, se viene pues de nuevo jornada maratoniana de Warhammer, pero bueno, está hecho esto para que la gente desde casa pues lo pueda disfrutar, pueda estarse 12, 15 horas el sábado 20 y 6 o 7 mínimo el domingo 21, ¿no? Así que con muchas ganas también por eso que comentáis, de poder seguir un poco el camino del héroe de cada uno de ellos y ver qué propuesta llevan, porque ya saben en ronda 1 contra quién juegan. Entonces,
va a ser divertido, ¿no? Jugadores monofacción que saben que van a jugar contra X facción. Veremos si eligen alterar un poco su propuesta o veremos qué llevan, ¿no? Ya lo comentaréis en el vídeo que tengo muchas ganas de verlo. Los mind games de este torneo van a estar guapísimos, ¿eh? Porque yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que... Y eso es una vida, porque igual te centras en matar al primer rival, pero luego hay otros 7 tíos, ¿no? Unos 6. Pero bueno, nada, chicos, nos centramos en este torneo. Esta partida, además, es una partida bastante especial. No fue la final, pero podía haberlo sido perfectamente, porque al final era una partida entre Borja, que es main sangriento, que lo hemos visto en muchos torneos de Golden. De hecho, al final se acabó llevando el torneo del mejor de 4. Tenemos también a Aux, que podía haber entrado en Top Cat, pero no entró porque tenía Golden de haber sido el best overall en el Atlanta pasado. O sea, que los dos son buenos jugadores nivel, o sea, actualmente tienen los Golden ya, ¿no? Entonces, es una partida muy buena. Además, son 2 monofacción, como decía, Aux, monofacción IK y Borja con sangrientos, que creo que le da un toque bastante especial. No quiere decir que los jugadores que no seamos monofacción valgan menos, ¿no? Evidentemente, pero ese toque de especialista creo que siempre tiene un sabor especial, ¿no? De este tío ha llevado la facción hasta el límite, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ese tipo de cosas, pues jugadores como Luis, por ejemplo, como Terroxer, que solo juegan esa facción y claro, la explotan, la exprimen a más no poder. Eso es, la verdad que le da un toque muy, muy guay. Así que, si os parece, vamos a pasar con las listas, que os las ponemos en pantalla. Y bueno, explicamos un poquito. Venga, vamos con la lista de Imperial Knights de Aux. Vale, pues la lista de Aux, una lista de Index, que en este caso lleva a Canis Rex como señor de la guerra, y ya sabéis pues la capacidad ofensiva que tiene Canis, ¿no? Con sus críticos al 5 que tiene o que tenía. Con Sirectur, que cuando el modelo de Canis muere, pues despliegas a Sirectur y hay muchas reglas donde no se considera que Canis Rex ha sido destruido. Y además de eso lleva 2 Crusader que van equipados con Gatling y cañón termal. Vamos a ver que en este emparejamiento son 2 armas muy muy buenas. Por un lado la Gatling son muchos disparos de 6-2-2 que a las unidades de infantería de Borja le afectan mucho, ¿no? Y por otro lado el termal, que los vehículos, los apoyos como el Impulsor que veremos más adelante, pues parece que está hecho a medida para ello. Después tiene un Errant, que es un caballero mixto con el mismo cañón termal, muy bueno contra vehículos, etcétera, y además a combate también hace muy buen desempeño. Las mejoras que dan a los Helverin, pues desde +1 impactar como los Crusader, o por ejemplo el Errant puede dar a un Helverin avanzar y disparar. Y tenemos 3 Helverin, que de nuevo en este emparejamiento es una herramienta muy buena porque tienen bastante movimiento y son muchos disparos de fuerza 9-1-3 que se puede mejorar con +1 a la FP, con las propias habilidades, ¿no? Los Bondsman o la habilidad siervo de los caballeros grandes, pero pueden poner en problemas a una lista como la de Borja, sobre todo cuando aparecen por reservas, por un lateral, y tener que estar midiendo eso todo el rato, pues es dificultad extra. Una lista que con 4 grandes y 3 pequeños, pues el protagonismo lo van a tener los caballeros grandes, lo vamos a ver más adelante, y los pequeños, pues al no llevar agentes imperiales, los Helverin van a tener que hacer un desempeño más administrativo, entre comillas, ¿no? Pues si tienes que mantener el objetivo de atrás, lo tiene que hacer un Helverin irremediablemente, o si tienes que sacrificar algo a la hora de hacer una acción, que sabes que cuando la hagas el golpe de vuelta va a ser muy fuerte, pues tiene que ir un Helverin también, ¿no? Así que una lista que requiere muy buen uso de los caballeros grandes, lo vamos a ver, ¿no? Con cargas que te posicionan en sitios, consolidaciones, etcétera, para pisar ruinas, y muy, muy atractiva la lista, la verdad. A mí me llama la atención bastante cuando veo las listas de ICAS, quizás por listas que juego yo, ¿no? De otros armies y tal. Siempre
la cantidad de unidades que tienen, ¿no? Claro, sus unidades son, sobre todo los Knights, muy poderosos, muchas heridas, disparos de otro planeta, ¿no? O sea, muy loco, ¿no? No digo que sean peores ni mejores, pero siempre me choca mucho la gestión que tiene que hacer de recursos un jugador IK cuando objetivamente tiene menos muñecos, ¿no? Y tienes que tener mucho más, o sea, tienes que tener pendientes otras cosas que igual no tiene pendientes un jugador de hermanas o un jugador de Eldar o un jugador de pues un marine que lleva pues varias unidades de retos de 5, como vemos que lleva Borja, ¿no? Entonces, me gusta mucho, lo veremos en la partida, que la gestión que hace de esas miniaturas, porque cada vez que mueve esa una es como cuando Borja mueve 3 de sus unidades, ¿no? El peso que tiene en cuanto a toma de decisión en la partida. Y es algo que yo cuando pienso en listas de ICAS, CKs, siempre pienso en ¿por qué no llevan agentes imperiales, ¿no? ¿Por qué no llevan o más, ¿no? Más agentes imperiales. Unas hermanas spliteadas con Immolator, algún asesino que te dé esa infantería que atraviesa cosas, que lo puedes destinar un poco más a hacer misiones. Y me llama la atención, pero claro, al final, ahora veremos la forma de jugar de Oaks. Quiere tener el mayor músculo posible, en la mayor presión posible, para no haberse gastado puntos en gente un poco accesoria y se gasta todo en músculo para ir para adelante y hacer el no me puedes gestionar, pum, todo delante. Venga, pues vamos con la lista de Liberator Assault de Borja, de Blood Angels, en la que lleva una lista un poquito más mecanizada de lo normal. Supongo que también, al final Borja, al ser monofacción, lleva mucho testeo y pues llegó a la conclusión de que un toque más mecanizado le podía ir mejor, ¿no? Para este individual. Tenemos el capitán de los Blood Angels, tipicazo, ¿vale? Con la mejora de volverse loco. Es un personaje que al final pues pega muchísimo, como luego podremos ver en la partida, y que es de las herramientas más útiles que tiene precisamente contra este cruce, ¿no? Luego tenemos un capitán con jump pack que va con martillo y escudo y la mejora de pegar primero. Una vez por partida se activa y le da la habilidad a su unidad de Fight First. Luego tenemos a Mephiston, un personaje muy bueno por los puntos que vale, es muy difícil de matar, aguanta mucho, pega bastante bien. Recordemos que cuando carga pega con fuerza 11, con lo que se puede pegar de cara con esos IKs grandes, así que chiquitín pero matón, la verdad que muy bueno, bastante duro de matar entre el Feel No Pain de 4, Lone Operative, esa Imbu de 5, la verdad que este bicho bien jugado es un problema. Luego tenemos a Dante, que va a ir liderando una unidad de Sanguinary Guard, un personaje que es muy bueno con esos ese +1 avanzar y cargar que te va casi a asegurar unos rangos de carga muy largos y además forzarte ese chequeo de Battle Shock que puede hacer que no puedas tirarte estratagemas defensivas o que no puedas interrumpir o que no puedas defenderte que cuando es debido cuando te carga, ¿no? Luego tenemos en Battle Line una unidad de intercesores de asalto que va a ir acompañando a ese capitán con puño que va a pie y van a ir embarcados en un impulsor, ¿vale? Luego tenemos una unidad de intercesores de asalto en Jump Pack, una unidad que es buenísima en cualquier capítulo de Marines, pero en Blood Angels es extremadamente buena, porque con ese +1 ataque, +2 fuerza, la verdad que es una unidad que por 90 puntos te vale como unidad administrativa, como unidad para limpiar pantallas o como unidad incluso para pegarse con unidades élite. Luego tenemos 2 Val Predator con lanzallamas, también unidades de escaramuza muy buenos, y un Gladiator Lancer que le da ese punch extra contra mecanizadas. Una unidad de incursores, 3 unidades de Sanguinary Guard, una de ellas de 6, que es la que va a estar liderando a Dante, que es una auténtica bola de demolición. A lo que cargue, pues lo va a estampar con casi total seguridad. Una unidad de Scouts, una de Vanguard Veteran Squad con Jump Pack. Esta es una unidad que pensaba que se iba a ver más cuando salió la última actualización de los Blood Angels, porque estaba muy bien de puntos. No está viendo mucha mesa, pero Borja lleva una de ellas, ahora veremos qué tal. Y un Vindicator, que también la vieja confiable, ¿no? Un vehículo bastante durillo, que pega un poco casino, con ese dado de 6 +3 disparos de daño dado de 6, pero que nadie quiere tener delante porque como se vuelva loco, es capaz de destrozarte one shot a cualquier IK, ¿no? Bueno, una lista estándar sangrienta, ¿no? Bastante Sanguinary Guard, que es más o menos común, personajes que hemos visto en varias ocasiones, y la cosa es que en el momento en el que metes el segundo Predator Val y quizás el Lancer, ahí te van quedando menos puntos para meter más retro, ¿no? Aunque al final entre los veteranos y los intercesores pues ya tiene bastante junto con las 3 de Sanguinaris, pero bueno, me parece una lista estándar, quizás adaptada al meta ese Lancer por el miedo a que se pudiera encontrar con IKs, CKs, que recordar que en este meta eran uno de los enemigos a batir y claro, sin renunciar a poder matar con saturación,
Es el hecho de llevar intercesores o llevar veteranos de vanguardia, también por supuesto, ¿no? Al final vemos que es una lista que está bastante balanceada, sobre todo para individual, ¿no? Que es este balance de puedo hacerme frente a casi cualquier cosa que tenga enfrente sin sufrir en exceso, ¿no? No es muy polarizada. Entonces, sí que es verdad que al final recursos como esa pelota de 6 o el Lancer, ¿no? Te pueden ayudar a gestionar esos vehículos más pesados, pero efectivamente tiene suficiente MSU de tradeo con las sanguinarias pequeñas, con Mephisto y demás para ir tradeando contra otro tipo de ejércitos, ¿no? Entonces, es una lista bastante equilibrada. Muy bien, pues ya estamos aquí en el despliegue, en el pre-partida. Vimos que es el Linchpin con Tipping Point, ¿vale? Así que es una misión bastante sencilla en el que conservar tu base es muy, muy importante. Luego esto afectará a ciertos puntos de la partida, como veremos con un movimiento de Borja. Y luego, pues, Tipping Point, que es un despliegue que creo que no le va especialmente ni muy bien ni muy mal a ninguno de los dos ejércitos, ¿no? Porque al final el sangriento puede coger posiciones avanzadas muy buenas, como estamos viendo ahí ese impulsor, y luego al final el IK pues también puede abalanzarse encima, como vamos a ver ahora, pequeño spoiler, ¿no? Sí, la verdad que el despliegue, por ejemplo, de Oaks, por empezar a analizar su parte, es toda una declaración de intenciones de lo que quiere hacer en esta partida. Me gusta mucho cómo gestiona la habilidad Super Heavy Walker, ya sabéis, poder atravesar elementos de más de 4 pulgadas haciendo un chequeo con un dado, donde si sacas un 1, el caballero se queda battle soqueado, ¿no? Y es bastante dramático a la hora de rotar escudos, etcétera. Con Canis, por ejemplo, es terrible. Pero gestiona muy bien la posición de los 4 grandes porque el que está en la zona, digamos, central inferior, ese Crusader que está tocando la ruina inferior derecha, está ya colocado para poder, si quiere, pisar el objetivo central que tiene más cerca, ¿no? El, digamos, de la línea de 3 en tierra de nadie, el que está abajo, sin tener que atravesar ninguna ruina. ¿Qué ocurre? Solo Canis tendría que atravesar, es decir, solo es un chequeo, reduces la posibilidad drásticamente de tener caballeros grandes battle soqueados, ¿no? Cuando haces un despliegue mucho más conservador y necesitas a lo mejor que 2 caballeros grandes atraviesen ruina, por lo que sea, porque pueden trazar muy buena línea de visión o porque tienes iniciativa, quieres hacer una propuesta muy agresiva, empiezas a tener, pues las matemáticas son así, la posibilidad de sacar un 1 y eso en el caso de Oaks, como tienes tan pocas unidades, pues única desde el principio battle soqueado es dramático. Los otros 2 grandes, el Crusader de arriba de un tono así moradito, pues tiene capacidad para moverse y seguir más o menos escondido, ¿no? de ese Lancer, que en principio es la primera amenaza que se puede encontrar. Luego veremos que hay un Vindicator en reservas. Y por último el Errant, que de igual forma está ya puesto de tal con la diagonal ya diseñada, ¿no? Para poder colocarse muy rápido en medio de mesa sin tener que atravesar. Es decir, un despliegue muy agresivo, independientemente de que luego Oaks va primero, pero un despliegue muy agresivo que lo que te está diciendo ya es, tengo 4 grandes, es probable que los 4 grandes vayan al centro y a ver qué herramientas tienes tú para gestionar 4 grandes, porque el Vindicator, por ejemplo, está fuera de mesa, ¿no? Y el Lancer está en la zona de despliegue de tal forma que la ruina central, esta U central donde Borja tiene el impulsor, pues le va a tapar mucho también, salvo que quieras poner demasiado el Lancer. Así que yo creo que Oaks aquí despliega muy bien porque sabe que tiene la capacidad de resistir los ataques de Borja, independientemente de si va primero o de si va segundo. De hecho, es muy loco, Dani, lo que dices, está muy bien desplegado porque ese Lancer, a lo único que puede disparar es al IK grande que está ahí justo debajo, en la parte más atrasada del despliegue, pero exponiéndose a tope, es decir, puedes tener un turno de disparo y luego lo vas a quitar 100%, y claro, Oaks sabe que al final Borja tiene que combinar daño en disparo y combate para bajarse de una a cualquiera de los IKs grandes, y está súper bien puesto, súper bien escondido, aunque está desplegando agresivo, de ese antitanque inicial que tiene Borja, solo exponiendo uno de ellos y sabiendo que a la vuelta pues el Lancer se va fuera 100%. Y veremos en la partida que Oaks plantea un principio de partida, que es un poco la extensión de este despliegue que comentaba Dani, con un baiteo, ¿no? O sea, todo el rato le ponen jaque con, yo te enseño uno. Si tú quieres sacar tu Lancer a disparar al uno que tengo, puedo rotar o puedo ir a cepear su invulnerable. No me vas a matar one shot y
yo te voy a matar a ti de vuelta. Entonces, la clave de esto, lo veremos ahora cuando la partida vaya avanzando, es que Oaks le interesa que eso ocurra al principio, porque más adelante puede venir el Vindicator que está en reserva, ¿no? Hablando ya del despliegue sangriento, Borja deja fuera la unidad de sanguinaria con Dante y deja un Vindicator y deja una de retros. ¿Qué ocurre? Que, claro, Oaks dice, en el momento en el que salga Dante por Rapid y salga el Vindicator por reserva, se me pone la cosa complicada, porque eso que entra por fuera es un despliegue potente, o sea, una unidad potente de combate que hace un Rapid que Oaks no puede cerrar porque tiene pocos miniaturas, lo que decíamos al principio. Por lo tanto, casi es voy a sobrevivir a lo que tú hagas, no hay un counterplay. No es como cuando estás jugando con Nedgar, ¿no? Y le pones una pared de muñecos para que sus Thermis estampen con tu pared. Oaks lo tanquea con el pecho. Oaks y los IKs en general lo tanquean con el pecho. No les queda otra. Entonces dice, voy a acelerar el inicio para que cuando salgan en tu turno 2, yo ya esté delante de ti, esté ya rápido en el fragor, ¿no? Entonces, Borja se deja el Vindicator, se deja Dante. Creo que aquí Borja se equivoca, en mi opinión. Ya sabéis, como hemos comentado en los otros vídeos, vamos a ser críticos, habría que vernos a nosotros allí, pero vamos a ser críticos y dar un poco nuestro toque de, oye, pues yo creo que esto se hubiera hecho de esta manera, esto de otra, ¿no? Y en este caso, en mi opinión, es que creo que Borja hace peor lectura de la jugada, de la partida, que Oaks, y deja, digamos, en la reserva estándar, ¿no? Que es dejar una unidad de reserva fuerte para hacer ese rapid de combate y deja un Vindicator que traza buenas líneas desde reserva. ¿Qué ocurre? Que creo que ahí Oaks dice, si te dejas eso, voy a ir como un estallado para adelante, porque tengo que jugar la partida rápidamente, ¿no? Ahí creo que por eso Borja no se da cuenta de ese toque, entonces le permite a Oaks, entre comillas, ese poder rusear si empezaba Oaks, ¿no? Vemos en mesa, deja esos tanques atrás, sobre todo el Lancer, muy cuidado, para tener acceso al objetivo de expansión de Oaks si va para allá con única grande o si hubiera ido con un pequeño, y deja al otro lado mucho combate por si Oaks pisa el objetivo de arriba, el objetivo moradito, y tener el combate para llegar, ¿no? Me gusta mucho lo que hace con el transporte, de que con el prepartida ya coge la primera ruina, que le permite ya estar un poquito más cerca por si quisiera hacer alguna misión o quisiera hacer alguna jugada, pues ya está más cerca. Y en general me parece que es un buen despliegue por parte de Borja. Tiene al final todo en dos ruinas, ¿no? La ruina de arriba a la izquierda, la ruina del objetivo natal, los tanques escondidos, y no tiene capacidad Oaks si empieza la partida de castigarle fuerte, ¿no? O sea, lo plantea en ese sentido muy bien Borja, pero creo que el error está en dejar esa cantidad de gente fuera de la mesa porque le habilitas a Oaks el planteamiento que veremos que además hace Oaks, porque creo que lee mejor la partida. Al final, yo creo que el gran reto que tiene Borja en esta partida, ¿no?, es que ninguno de los que vaya exponiendo Oaks, porque al final, lo que hemos visto en la lista, es muy sencillo. O hay bichos grandes o hay bichos medianos, ¿no? Entonces, el problema es que como Oaks exponga uno grande y efectivamente Borja no sea capaz de lidiarlo, es un problema, porque al final única 2 heridas, 4 heridas, 6 heridas, te monta un berenjenal de la leche, ¿no? Entonces, creo que me pasa un poco que comparto ese punto de vista. Haberse dejado el Vindicator y la unidad de Dante en reservas le puede costar muy caro, porque al final, si Oaks empieza y mete presión, que puede hacerlo muy, muy, muy fuerte, sobre todo por el lado, en teoría, fuerte de Borja, ¿no?, hacia el centro y al objetivo de expansión, ha dejado uno ahí preparado para ir a su propio objetivo de expansión, que al final, con la cantidad de OC que tiene, y con esa ruina que puede llegar a pisar muy fácil y ganar mucha visión, y que tampoco Borja puede tener tantos recursos como a uno grande teniendo 3 por el otro flanco, le asegura que puede llegar a tomar una posición muy tranquila a su expansión, al menos en los primeros turnos, porque luego habrá que ver Rapid Index y demás, o reservas, y meter mucha presión por el otro lado, de manera que Borja va a tener que, quiera que no, mandar recursos para arriba, y no tener sus 2 armas principales de daño en mesa le puede llegar a costar bastante caro, o es la sensación que me da. Venga, pues al final, tira de iniciativa, gana Oaks, y me parece muy gracioso poner la imagen del despliegue porque es que hago así y parece que Oaks se ha vuelto loco, ¿sabes? Aún puedo oír el guaj. O sea, vosotros fijaros que este Helverin va a coger el objetivo de expansión de Borja. Este viene para acá. Este viene para acá. Canis Rex se mete un brinco y mirad dónde llega. Y luego, por supuesto, desde aquí se viene a su objetivo de expansión. O sea, yo creo que Borja bajo ningún concepto se esperaba esto. Creo, que igual sí que se lo esperaba, pero claro, es un turno 1 de presión del IK súper asfixiante, en el que tiene absolutamente todos los objetivos de la mesa. El antitanque en este momento
de Borja solo está el Lancer con garantías y el Capi loco, pero tiene el Vindicator en reserva, tiene la unidad de Dante en reserva y tiene pues todos los IKs en la cara, ¿no? Roba Extend Battle Lines y Sabotage. El Extend Battle Line lo hace auto. Sabotage creo que también lo acaba haciendo con este de aquí. Creo que lo hacía, no recuerdo ahora muy bien. Sí, ¿no? Sí, lo acaba haciendo, que además, por cierto, esto es bastante tuno, porque sabotaje, ahora en este caso no, pero sabotaje es una misión que como no acaba en tu turno, puedes intentar evitar challengers al completarse al final del turno del otro. Es como Defend Stronghold. En esta partida no pasa, pero podría haberse usado con esa malvada intención. O sea, que el legal, quiero decir, que como no se puntuó en ese momento, se puede hacer. Pues yo creo que muy buena decisión de Oaks, ¿no? De tomar esta iniciativa al ver que empieza. Sí, es el planteamiento que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que Borja haya dejado 2 de sus piezas más importantes fuera, dice Oaks, voy a intentar aplastarte todo lo que pueda. O sea, aplastarte no de aplastar a Borja, sino de, si veis como la partida, en la zona izquierda, dejarte ahí arrinconado para que tanto tu Bindi como todo salga ya cuando yo ya estoy encima. Igual haberte cogido una ventaja de primarias, incluso de secundarias, y que no te dé tiempo. Y que cuando tú ahora quieras salir, que ahora veremos el turno de Borja, pero cuando quieras salir, sea una mala salida. Porque tus 2 piezas principales no están. Y encima la que te expongo, que es más evidente, es Canis, que por cómo está la partida, no puede tener Oaks 3 CPs, pero puede hacer CP de Illica, CP del Sangriento, Estrata de gratis de Canis. ¿Eso en qué se traduce? Rotar y pegar al morir. Entonces, me parece que es un planteamiento muy agresivo de Oaks, pero que no es la primera ni la 14ª vez que lo hace. Entonces, lo hace ya medido con los CPs y medido el posicionamiento. Ahora bien, de nuevo, siendo crítico, yo creo que Canis, aunque entiendo perfectamente por qué lo pone ahí, creo que si lo hubiera puesto también pisando el objetivo, pero un poquito más atrás, no por el Lancer, sino porque no se quede a carga de la unidad de combate que tiene su objetivo natal Borja, que me parece que es algo que era bastante evitable. Sí que es cierto que con el pegar al morir ya lo dejas acelerado. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Pero creo que hubiera sido un buen jaque. Si sacas el Lancer te lo quito y si no lo sacas estoy en todos los objetivos. El siguiente turno avanzando empiezo a coger ruinas y le hubiera molestado. Pero me interesa bastante también cómo lo ves tú, Dani, siendo una buena jugada, ¿eh? Pero haberlo dejado más atrás. O sea, que el Canis hubiera tapado el Bandúa del objetivo. O sea, como entre la E y la N. Vaya. Yo creo que Oaks, al ver que no tiene herramientas para disparar, decide avanzar, por eso Canis empuja tanto, ¿no? Y a lo mejor con ese avance también lo que busca es, si Canis no muere, te estoy empujando toda esa parte de la mesa para futuros DRs, etcétera, pero además me alejo de mis propios IKs grandes y a la hora de, cuando Canis por cargas haya muerto, no me puedas consolidar y trabar, no puedas hacer ese tipo de microgestión que tendría el Sangriento, ¿no? Deja un poco más liberados tanto el Errant, que está en la zona central de color negro y naranja, como uno de los Crusader, que es, digamos, en el objetivo rojo, el de expansión de Oaks. Es arriesgado, pero desde luego si tiene que arriesgar con alguien es con Canis, por su regla de una vez muerto sale Sirectur, y vamos a ver cómo tiene implicaciones en la partida, ¿no? Como matar a Canis no supone nada en contra, entre comillas, salvo el pequeño detalle de haber perdido a Canis, ¿no? Para Oaks, y que sin embargo son muchos recursos que utiliza Borja para no poder puntuar una de las secundarias que entran en juego en este turno 1. Así que yo creo que Oaks, si pone ahí a Canis, es porque ya tenía un plan, porque efectivamente pues dices, mira, no avanzo, me quedo con Canis aquí un poco más alejado de tus posibles cargas, etcétera, pero si ha llegado hasta ahí es porque debe tener un objetivo marcado para los siguientes turnos en caso de que Canis sobreviva. Que Canis sobrevive, pues estoy más cerca de tu zona, planteo más amenazas, etcétera. Que no sobrevive, Canis está un poco alejado de posibles consolidaciones y te propongo, Borja, en este caso por Oaks, que me mates a Canis. Empieza a sacar cosas que yo ahora tengo muy bien posicionado, tanto el Crusader de abajo como el Errant a la hora de cargar, etcétera, como el Crusader de arriba, con las Gatling de ambos Crusader, etcétera, que son matadoras, ¿no? Por estas unidades con retros. Así que hasta aquí, pues una lección de valentía del bueno de Canis Rex y Sirectur después. También me gusta mucho el posicionamiento del Illica naranja, vamos a llamarlos por colores porque si no es fácil perderse. El Illica naranja, que está colocado que uno puede pensar, que atrás, ¿no?
con lo adelante que está Canis, abajo pisando el objetivo rojo, el Armíger ese que quiere vivir la vida y se va al primero de la fila, y parece que el naranja se queda atrás, pero se queda atrás lo justo para mover 10 y pisar la ruina de Borja central donde está el impulsor ahora mismo. O sea, aún estando atrás, está lo justo de atrás para poder luego posicionarse adelante, pisar esa ruina y ya ver toda esa zona. Por lo tanto, igual quizás haga una mala presión luego Borja de respuesta y entonces el naranja pise y diga, aquí te pillé, eso es. Entonces, hay otra cosa que me parece también muy interesante, esto que estabas comentando, Dani, que es ese baiteo inicial, ¿no? O sea, no te digo mal poner a Canis, pero voy a poner a Canis especialmente expuesto, o sea, que sea un canteo, te lo voy a poner aquí con luces de neón y una flecha que indique Attack Gear, ¿no? Y eso haga que Borja diga, esta es la mía. Voy con el capitán este que decía yo, que yo querría evitarlo, voy con el Lancer, voy con todo a por él. Y entonces Borja diga, vale, o sea, Aux diga, vale, yo pierdo el Canis, que ya veremos, pero en principio pierdo el Canis, pero lo pierdo en combate, al pegar al morir ya me quito una amenaza, por lo tanto en mi turno 2, el turno 2 de Aux, ya tendré esa menos, y el Lancer luego lo voy a enchufar con el bicho que está en el objetivo de abajo, el bicho rojo, y entonces ya me quito esos dos principales problemas, porque al final el capitán ese malvado le hace mucho daño. Y luego me llama mucho la atención también la parte de arriba de la mesa, que creo que no hemos hecho especial hincapié, pero me gusta esta presión del IK súper clásica, ¿no? De Armíger y detrás el grande, ¿no? De si tú quieres venir a por el Armíger, no es un tradeo interesante, normalmente por puntos, porque tienes que ir con algo con cara y ojos, como diría David, Juanma. Tienes que venir con algo que no es dos tontos y el del tambor. En este caso, por ejemplo, igual que una unidad de 5 retros no es suficiente, ese Armíger luego se podrá destrabar o podrá disparar a melee o lo que él quiera, y puede venir luego el grande a explicarles un poco a los otros que no tenía que haberse pegado con el pequeño. Me gusta mucho ese combo, que en esta lista, paradójicamente, no se puede hacer tanto, porque al final el IK lleva, aunque es raro, pero más grandes que pequeños, por lo tanto no puedo ir haciendo un pequeño y un grande atrás, ¿no? Porque no hay suficientes. Entre que uno lo dejas en la base, uno lo dejas fuera, y uno es el que hace esta jugada, no lo puedes hacer mucho, ¿no? Pero es una jugada muy clásica del IK y muy eficiente. Hay una cosa, Manu, además, por cerrar esto, recordando lo que ha dicho Gonzalo antes a la hora de exponer a Canis, y es que el recurso que tiene Borja, principal, digamos, a disparo, es el Lancer. Cuando has rotado escudos con Canis, te encuentras con el primer filtro, que es poquitos dados a salvar al 4+. Y ese filtro no entra dentro de las matemáticas, porque si son pocos dados al 4+, puedes salvar 2 perfectamente y de repente que Borja tenga un problema para tirar 26 heridas a combate, que tiene herramientas para hacerlo, desde luego, con el Capi Loco, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El Capi Loco en su fase de combate se abren muchas posibilidades con los sostenidos, con las devastadoras, etcétera. Y sobre todo el último filtro es el no hay dolor de 6. 26 heridas con no hay dolor de 6. Podemos hacer medias, pero en el momento en el que la media se dispara un poco a favor de Aux, puede hacer, junto con las invulnerables de antes, ¿no? Al 4, puede hacer que de repente Canis sobreviva. Y en una situación en la que Borja exponga muchas cosas, no tenga, porque nunca tienes herramientas para medir cuánto tienes qué recursos tienes que utilizar para matar a un grande que tiene invul de 4 y no hay dolor de 6. Es muy complicado medirlo, porque la media se puede ir con el no hay dolor, con el 4+, tal. Si Borja este turno 1 termina por no matar a Canis en combate, porque el Capi Loco falla en su empeño o porque los disparos no entran, tener ahí a Canis ahora mismo es un problema muy serio, ¿no? Entonces, Aux pues ya sabe perfectamente el abanico de posibilidades que da ese no hay dolor de 6 y la invul de 4, que puede hacer que la partida se decante muy rápido si Canis sobrevive. Bueno, es que si Canis sobrevive es el fin del mundo, Dani. Porque entonces ha salido Borja con un Lancer, ha salido con la unidad de Mariner de combate, no ha matado a Canis, Canis sin pegar al morir mata, le toca a Canis y Canis, o bien solo Canis, de vuelta puede meterse delante de la ruina del objetivo natal de Borja, que es el fin del mundo, porque ya empiezas a tarjetear a la unidad de sanguinaria que está en la ruina, a lo que sea. Entonces, es un falso all-in realmente, ¿no? O sea, es un si palma Canis, ok, prefiero que no lo haga, pero ok, pero si no palma, has perdido. Claro, es una lección de cómo empezar una partida, que siempre comentamos, quien cierra partida va a meter tantos puntos de primaria, tal. Bueno, si le quedan unidades, ¿no? Para cerrar la partida. O sea, aquí con iniciativa, pues mira, te hago este planteamiento y en turno 5 mi objetivo es que tú no puedas cerrar nada. O sea, al final o sea, dentro de que es un all-in, ¿no? De presión, la cosa es que le está diciendo, sí, o te tiras tú ahora otro all-in de vuelta,
y te faltan recursos de daño en mesa, lo cual obviamente te va a afectar, pero o empiezas a meterme presión o se acabó la partida, porque ya lo siguiente es que ya he pasado de mitad de mesa. Entonces le obliga a Borja, quiera o no, a tener que hacer algún tipo de gestión. No se puede quedar esperando. No es un juego de, bueno, mira, has puesto uno, voy a tomármelo con calma. No. Es como, mira, aquí va a haber tortas, te guste o no te guste, o si no, pierdes la partida. Es una forma de acelerar el juego que en este caso al IK, aunque pierda uno, le interesa que exponga muchas cosas a Borja porque tiene la saturación suficiente para matarle, ¿no? No le interesa, yo creo que contra este tipo de lista que tiene muchas unidades de recursos, ¿no? Para gestionar, que al final tienes muchas estratas, en lanza, en letales, para decir, vale, te tiro una super bufada, venga. No, es como, mira, vas a tener que gestionarme tantas cosas a la vez que no tienes recursos para gestionarme todos a la vez, ¿no? Es un poquito, yo creo que la estrategia que está siguiendo Oaks en este caso. Me gusta también esto que comentas, Dani. Nos estamos extendiendo mucho al principio, pero creo que una lectura correcta de la partida puede ser la partida directamente, ¿no? Es que esto quizá es la partida, ¿no, Manu? Este turno. Claro, exactamente. Esto luego es, tú has decidido por qué camino vas y luego es la rueda gira hacia ese camino, pero si te equivocas en ese camino inicial, la rueda gira en un sitio que ya has perdido, ¿no? En este caso, creo que al igual que cuando hablamos de la partida de Álvaro o que cuando hablábamos en el directo con él de ese planteamiento de ir segundo, ir a cerrar la partida con todas las ventajas que yo conlleva, en este caso Oaks dice, perfecto, vas segundo, no te voy a dejar jugar a eso. Yo voy a ir a por ti y si tú juegas a voy segundo, cierro la partida, además te hago el mejor rapid, que es el de que va segundo, y además mi Vinny entra en turno 2 a verte cosas y estar en rango, no. Yo voy recto a por ti y hago que no juegues cómodo la partida de cerrar. Sí, vas a cerrar, sí, pero voy a procurar que tengas tanto el agua al cuello que no puedas jugar a eso. Pero bueno, pasamos al turno de Borja, que es un turno que tiene bastante miedo, porque al final Oaks le hace este jaque, ¿no? Y pues Borja tiene que reaccionar y tiene que ver un poco cómo le gestiona de forma eficiente todo el turno, ¿no? Tiene un poco o sea, tiene bastantes cosas fuera, pero tiene cosas en mesa que tiene que usar para empatarle la mayor cantidad de objetivos posibles, porque Oaks, al haber pisado todo, pues igual dice Borja, bueno, pues le mato al Canis. Bueno, perfecto, porque hay una hormiguera arriba y tienes un Nika abajo. O sea, que igual te puedo puntuar muchos puntos de inicio, ¿no? Que es esa jugada de escaparte al principio. Entonces tiene que hacer Borja no solo el matar a Canis, sino tiene que matar a Canis mientras que le empata el objetivo de arriba del Armíger y intenta hacer un poco de pantalla para que esta presión del siguiente turno de Oaks no deje el Rapid Ingress de Borja en la mesa de Miguel. Entonces tiene que tratar de hacer todo eso a la vez. Eso no es fácil, pero creo que desarrolla el turno muy eficiente. En la siguiente diapo vemos cómo hace la pantalla con la unidad que estaba en el transporte y lo que hace es colocarse de tal forma que no pueda pasar bien. Ahí vemos cómo hace mediciones, ahora en la siguiente diapo lo podemos ver bien, pero me gusta mucho el detalle de Borja de que lleva esa peana de IK vacía para hacer mediciones, que también lo utiliza en otras ocasiones, pero en este caso entiendo que la jugada es para que no pudiera pasar el IK naranja y que no moviera cómodo, porque al final los IKs atraviesan miniaturas, pero no pueden aterrizar encima. Entonces, al final, ese movimiento 10 hace que con esa peana puedan medir si pasa entero o no, si pasa el culo muchas veces, que suele ser el problema, para colocarse bien. Entonces, en la siguiente ya vemos como un marine está pisando el objetivo, además de la unidad de 5 retros que van ahí a pegarse con el Armíger, más los 2 marines que dejan el objetivo del centro Borja, a la espera de que la unidad de 5 marines con el Capi, que ha salido de la ruina natal, vaya a enfrentarse con el Canis y que robe el objetivo de arriba, haga la pantalla en naranja, vaya por el Canis junto con el Lancer, lo cual le permitirá matar al Canis, o si no lo mata y el Canis no lo mata, que es otro tema, los 2 muñecos que hay más los 3 que van con el marine, con el Capi, puedan empatar el objetivo del centro. Al objetivo que sí que no lleva ni de coña es al suyo de expansión, que es al rojo, que ahí no puede ir con nadie porque está en la conchinchina, y quizás también un poco el plan de Oaks es esa distracción, entre comillas, en los otros objetivos para asegurarse su expansión. Que no pierde en ningún momento porque para que Borja vaya allí abajo, con toda la que le está cayendo por el resto de la mesa, es un poco impensable. También vemos aquí, ¿no, Manu, que asoma con el Lancer. Eso es. Mi línea hace lo que quiera. Asoma con el Lancer para ver aquí a Canis. Eso es. Asoma. O sea, al final el combo que quiere hacer Borja, ¿no? Es te saco el Lancer a disparar al Canis, te saco la del Capi, que pega una barbaridad, sobre todo si el otro está en objetivo. Ese full reroll, entre comillas, se salta un poco el filtro de R que tiene Canis. Los IKs es bien sabido que en combate no son tan duros como en disparo, porque al final esa invulnerable pues, es peor,
pero eso lleva a Oaks a poder usar el pegar al morir, que con el barrido le pega un castañazo, o le puede pegar un castañazo bastante bueno. Ahí ya vemos que la carga se ha hecho, le ha hecho bastante daño en disparo, vemos ahí las heridas que tiene Canis y va a llegar el Capi un poco a rematar. Aquí ya vemos que Canis ha muerto de un infarto y lo que ocurre es que Canis, gastando el pegar al morir, se queda ya muy debilitado el marine de vuelta, o sea, llega a Borja, pega a Canis, lo mata. Canis pega al morir y deja la unidad prácticamente muerta. Queda solo el capitán marine. Fijaros, Manu. Bueno, pero acaba de explicar eso y te cuento una cosa. Canis explota y se carga al capitán que había quedado ahí diciendo: madre mía de la que me he librado. ¡Pum! Decías. Hostia, y acaban muriendo. Y de hecho, fijaros si el destino a veces es cruel y caprichoso, que en este turno Borja roba Bring It Down y Overwhelming Force, y como el que expone Oaks, que parece que sabía que iba a robar eso Borja, es Canis, con su regla de Sirector, o como se diga, no le da ni una carta ni la otra. Al final Borja no es, o sea, Oaks no es adivino, no sabe. Que aquí lo parecía, Claro, pero hay muchas cartas que te pueden condicionar eso, ¿no? O sea, por lo pronto, evidentemente, Bring It Down, pero puede ser un Bring It Down, puede ser un Market, puede ser un Overwhelming, puede ser un No Prisoner. Hay muchas cartas que es mata a esto, pues no te vale. Entonces es bastante relevante, y además de que es el IK que decíamos que podía haber hecho un rotar gratis o podía haber hecho un pegar al morir gratis o ese CP extra que le faltaba, Canis lo puede hacer y los demás no. Además de eso, tienes el toque ese especial de si matas a Canis no lo matas, que es bastante truquero. Sí. Vale, aquí empezaría el turno 2 de Oaks y hay dos movimientos bastante relevantes. Mi favorito es el Errand, el caballero que tenemos de color naranja y gris, porque después del buen uso que le da Borja a esos incursores, ¿no? Como ha comentado Manu, pisando objetivos, apantallando, etcétera, pues viene ahora Oaks con su parte de yoga bonito, entre comillas. El Errant mueve se coloca pisando un poquito el Glasspack que hay en esa zona, eso es, en la zona central izquierda, la U de Borja, y a futuro, a ver qué puede salir de ahí. Pero lo que desde luego hace es poder ver con el caparazón de arriba, por ese huequito que tiene la ruina, puede ver a una de las unidades. Ahí ya está ganando disparos, ¿no? Porque si lo hubiese hecho de otra forma, no les vería por la altura de la propia ruina. Por eso es tan importante a veces conocer qué escenografía te vas a encontrar, porque la visión, pues en este juego es real y hay muchos factores, ¿no? que acompañan a esta situación, a estas decisiones. Con ese Errant se coloca muy bien Oaks, porque después en la fase de carga veremos lo que hace. En la zona superior, el Crusader morado, llamémoslo, atraviesa la ruina y se coloca de tal forma que está pisando ambos Glasspack, tiene capacidad para disparar, el movimiento es hasta ahí porque están los incursores, pero también muy bien ubicado, porque ahora mismo tiene visión en muchas zonas de la mesa. Más adelante veremos como Borja, por ejemplo, intenta hacer un Rapid Ingress en un huequito que queda, que le permite a Oaks corregir un pelín, pues ya sabéis lo típico de la partida de me coloco aquí para que entre este y este 18 pulgadas tal, pero en un hueco que queda donde sí que podría caer Borja con un Rapid, ese Crusader morado también puede disparar, ¿no? Entonces está en ubicación perfecta para hacer muchas cosas si se abren distintas posibilidades en la partida, que es como hay que jugar con IKs, porque tienes muy pocos recursos, tienes muñecos muy grandes que tocando poquitos ruinas pueden hacer grandes cosas, pero no es sencillo cuando tienes tan pocas unidades. Y por último, el Crusader de abajo pisa objetivo, sigue pisando objetivo, pero se asoma lo suficiente para poder disparar con el cañón termal al Gladiator, que en esa línea que estamos trazando a lo mejor hay 27 pulgadas, ¿no? El termal llega a 24, pero ya sabéis que entre modelos se mide desde el punto más cercano del modelo, ¿no? Entonces, efectivamente, la distancia sería hasta la peana del propio Crusader, y el termal del Crusader es muy bueno, tiene 2 de 3 tiros, bueno, para explotar un Lancer de sobra. Y en la siguiente diapositiva yo creo que ya podemos ver efectivamente el movimiento del Errant. ¿Qué hace el Errant central de color naranja? Utiliza como plataforma la unidad de incursores que había en medio. ¿Para qué? Porque con esa carga vuelve de nuevo a una ruina trasera
abre línea de visión tocando esa ruina con forma de U y hace que los posibles despliegues rápidos de siguientes turnos pues estén de alguna forma asegurados, ¿no? Se ve ahí a Sirectur pequeñito apantallando todo lo que puede. Sí, aquí zoneando como un campeón, claro, el tío, ¿eh? Ese señor parece una tontería, pero te permite empujar el DR de Borja en este caso para turno 2 y hacer que sea muy difícil, por ejemplo, con la unidad de Dante cayendo en esa zona de la mesa, que pueda hacer presión pues al Errand o al Crusader de arriba, Sirectur pues haciendo de está de muy bien suyas. puesto, Pero, aquí. Sí, sí. claro, además consigue un avance de 5 que le permite pues mover 11 pulgadas y colocarse perfecto, pero sobre todo es interesante cómo Oaks con el Errand va basculando entre distintas áreas de ruina para pisar donde necesita y gestionar las posibles amenazas a Borja en función de cómo va la partida, ¿no? Pues en este momento cargo aquí, me quito estos incursores, pero ya me quedo pisando esta zona para cubrir un poco lo que es toda la zona derecha de la mesa. El Crusader de la zona superior veremos que va a ser determinante en la partida por cosas que van a ocurrir a partir de ahora, pero se posiciona ya pisando el objetivo también y de nuevo pues lanzando un mensaje a Borja, ¿no? Elige, tienes aquí tropecientas heridas con no hay dolor de seises, que con uno puedo rotar escudos a disparo, elige ahora tus cargas que en combate me destruyes, pero claro, son 3 elementos muy significativos en los 3 objetivos en medio de la mesa, entonces muy buen planteamiento de Oaks porque dice, cuando en Warhammer piensas, si tienes que pensar mucho, acabas cometiendo errores, pues voy a hacer a Borja pensar todo lo posible para que tome una decisión y tenga que utilizar todos los recursos, ¿no? Entonces veremos ahora en turno 2 cómo lo gestiona Borja. Sinceramente, Dani, masterclass de ICAS, porque estas cositas que ahora se ven muy obvias y muy fáciles, o sea, tienes que tener muy claro cómo funciona tu ejército, tener muy claro que los Rapid Ingress de Borja son súper peligrosos y me parece increíble cómo optimiza, ¿no? esos pocos recursos que tiene, porque al final son poquitas minis con una peana gigante, para, mira, mato aquí, salto aquí, toco aquí para cuando caiga este disparo, cargo, me giro, sigo cubriendo la ruina, tocando el objetivo, muy bien optimizado, la verdad, me gusta mucho. Claro, es un diseño a futuro, ¿no? Oaks está aquí, además en la imagen del layout se ve cómo se atusa la barbilla, como el Doctor Extraño está viendo todos los futuros posibles y de alguna forma tener los 2 Crusader, uno arriba y otro abajo, con las Gatling le permite cubrirse el uno al otro muy bien, ¿no? Entonces, chapó por cómo ha gestionado esto Oaks, que es verdad que tuvo suerte con la explosión matando a ese capitán, ¿no? Que le quedaban 2 heridas porque sería un recurso más a utilizar y ahora mismo Oaks pues tiene disponibles, entre comillas, todos sus recursos en mesa. Así que quedaría así su movimiento y a partir de aquí creo que es cuando la partida llega a su punto culminante, ¿no? Este turno 2 de Borja, turno 3 de Oaks, que lo vamos a ver, pero es, digamos, dentro de la sinfonía, cuando toda la orquesta está tocando a todo volumen, está ocurriendo en este momento en la partida. Eso es. También añadir rápidamente que un Helverin entra en reserva por aquí y le pega un sustito al Impulsor, dejándolo aquí a 5 heridas, podemos ver, y este Helverin que estaba trabado con los jump packs se viene aquí a una posición segura. Bueno, pues vemos el segundo turno de Borja, al final ya tiene que empezar a gestionar esa presión o se acaba, ¿no? La partida, o sea, no hay más. Entonces, bueno, vemos que saca al Windy por reservas, ¿no? Para poder disparar. Vemos que también asoma el Predator para gestionar el Crusader de arriba, saca una sanguinaria, saca Mephiston, es decir, va a hacer un poquito all-in sobre ese Crusader para poder librarse un poco de la presión. Por otro lado, vemos que también sale el transporte por la parte de abajo hacia la expansión de Oaks para posiblemente hacer ese engage cargando al otro que tenemos abajo. Ya al final de esa manera le metemos un -1 hit dentro de lo que cabe y lo dejamos ahí trabado. Y como es de disparo, no va a poder gestionarlo si no le pega en combate. Lo que sí me sorprende principalmente es que sigo sin ver a Dante. Es verdad que ha sacado ya el Vindicator, que era necesario, pero Dante no aparece. Y o Dante empieza a aparecer pronto o va a tener muchos problemas Oaks. Borja, porque se le va a ir de madre, ¿no? Es verdad que tiene mala suerte en esta jugada Borja a nivel de que prácticamente no consigue hacerle daño al Crusader de arriba a disparo, aunque expone bastante. Y pues nada, no le queda otra que cargar, ¿no? En las cargas vemos que se queda efectivamente fuera de intervención, no quiere movidas, así que no puede hacer intervención con ninguno de los grandes, ¿no? Tanto por un lado como al transporte también, ¿no? Es decir, el del medio, porque con esa cacho de peana que tiene,
si hace intervención sigue pisando el punto y además le gana ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra vez, pues lo que hablábamos al principio del despliegue, lo que decía, pasa que fuera de lo que parezca es bastante común que pase, que el Crusader de arriba se queda 2 heridas, o sorpresa, sorpresa. Esto es un problema, obviamente, porque al final es otro turno que va a tener activo ese Crusader, ¿no? Consigue hacer el engage con la carga de abajo del transporte sobre el objetivo expansión de Oaks, ¿vale? Al menos para hacer unos poquitos puntos. Y Bleeding Now decide descartarla, cosa que al final, bueno, pues es verdad que podría haber gestionado el Crusader de arriba, que ha sido más suerte, que se queda 2 heridas, pero yo aquí la decisión, dentro que tal, me parece un poco, o sea, no sé, un poco extraña, ¿no? Porque prácticamente está hecha. O sea, al final ese Bleeding Now lo va a poder hacer sí o sí de manera prácticamente automática. Y sobre todo volver a destacar lo mismo. Me sorprende que no empiece a tomar posición, ya sea en la ruina de arriba, ya sea por la parte de abajo, de Dante y su unidad, ¿no? Es decir, va a esperar más, pero yo no sé qué está esperando porque o gestiona esa presión mandando recursos o no hay. No hay forma de que vaya a salir luego de esta. Sí, de hecho lo comentamos, ¿no, Gon? Y remarcamos, chicos, como siempre en todos los vídeos, que nosotros aquí, sentados en la silla, con el cafelito, somos todos súper listos. Todos tenemos un cuadro de Napoleón en el salón, pero estando allí es complicado y seguro que Borja pues tenía sus motivos, ¿no? Pero estábamos hablando que quizá... Eso es. Al final él tenía su plan posiblemente de poder aguantar más, ¿no? O que posiblemente de Borja le estaba diciendo, pues mato el Crusader de arriba 100%. Y ha tenido más. Y ahí es verdad que los dados pues no han jugado mucho a su favor. Totalmente. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? Viendo la presión asfixiante que te está metiendo Oaks con esa iniciativa, sabiendo que al ir segundo tienes tú tu primer Rapid Ingress, ¿no? Que chales en turno 2 del rival, igual hubiese sido una buena decisión para Borja poner aquí detrás, escondidos, en esta ruina. Aquí no, lo estábamos hablando antes, pero no era buena idea porque estaba pisando con el IK este naranja y negro, el Crusader, si no lo digo mal, o el Errand, es que no me sé los nombres. Dani. El Errand, ese es el Errand. Claro, si hubiese hecho un Rapid Ingress aquí, igual se los viste de torero, pero desde aquí, con ese avanzar y cargar y con ese doble +1 que tiene al avanzar y al cargar, pues era una amenaza muy buena Dante, tanto para asegurar el centro como para reventar esta parte de arriba y empezar a ser el que manda en su objetivo de expansión, ¿no? Que vemos que ahora mismo, pobre Borja, es que no tiene el control de ningún objetivo de tierra de nadie. Fíjate que tampoco estoy de acuerdo porque, vale, sí, al final, pero el Rapid Ingress lo haces una vez a terminar de mover el rival, entonces esa ruina no es tan mala para el Rapid, yo creo. O sea, dentro de que, es lo que tú dices, ¿no? Incluso la natal, ¿vale? Desde la natal con Dante tiene una carga muy buena a los otros dos lados y puede generar una doble amenaza en 2 puntos, como muy bien ha hecho con esa gestión en el run de arriba. Pues que Dante, al final le tiras, sí que te dejas recursos en él, obviamente, pero que al final esa unidad de Dante puede dar, vamos, no es que pueda, es que le da un problema a otro de los grandes. Lo más probable es que se lo lleve prácticamente, no sé las medias exactas, pero prácticamente se lo lleva puesto. A lo mejor Dani me sabe decir las medias, pero... Yo creo que sí, que se lo lleva puesto, sí. Claro. Explotada. Dante y 6 sanguinaria te pegaron una explotada porque no tiene símbolo en combate, ¿no? Claro, entonces... Con los modelos Questoris. Entonces ya, entre el +1 impactar y la posibilidad de tirarte lanzas, no te la tiras en otro lado o lo que sea, y letales, es que le metes tal sopapo que posiblemente le hubiera metido un problema de decir, es que te mato 2 grandes y solo te queda uno. Entonces, bueno, aquí efectivamente remarcamos ese run de arriba podría estar, perdón, el run no, el Crusader de arriba podría estar muerto, pero es que así son las cosas, a veces no pasa, ¿no? Entonces, creo que si en este turno, o sea, el turno 2 de Oaks, él hubiera hecho el Rapid Ingress de Dante, tendría mucha mejor gestión ahora mismo en mesa. Totalmente. Pues con esto nos ponemos en el turno 3 de Oaks, que con este Helverin se viene a coger el punto. Aquí vemos que este Crusader estaba trabado con el Impulsor en disparo, lo deletea como si fuese mantequilla. Vemos el Errand que viene aquí para coger este Glasspack y tener visión, ¿vale? Vamos a ver ahora que en disparo acabará muriendo también este Vindicator, ¿vale? Este Vindicator se va al traste. Y vamos a ver que Borja hace un Rapid Ingress con una unidad de Vanguard Veterans, ¿vale? Lo hace justo aquí, de forma que no le pueda disparar ni este Crusader ni este de aquí, ¿vale? Y se va a ir a coger el objetivo natal de Oaks, ¿vale? Aquí no tenemos captura, chicos, se nos ha pasado justo este movimiento, pero los mete aquí dentro, ¿vale? Este es el siguiente turno, pero para que lo veáis, los mete aquí dentro y carga al
al Helverin. No consigue matarlo, pero al final, pues bajándole heridas, consigue robar el objetivo. En combate, finalmente, la Guardia Sanguinaria se carga a este señor de aquí, ¿vale? Al Crusader, de forma que ya solo queda un Crusader, un Erran y los Helverin que están por aquí. Esta es la siguiente ya diapositiva, ¿vale? En el que ya es el turno de Borja. Vemos que este Crusader ha desaparecido. Y aquí viene lo que decimos, ¿no? Que al final es un movimiento un poquito arriesgado, chicos. Dante cae por reserva normal, ¿vale? Ya es el último turno, ya no hay más Rapid Ingress posibles, así que Dante cae en reserva normal. Se la tiene que acabar jugando a un 9, que es un 8 por Dante, pero al final no llega, que es perfectamente fallable esa carga, y al final pues Dante se queda un poquito, la unidad de Dante se queda un poquito sin mucho protagonismo, siendo que era una de las piezas más importantes contra la lista de Oaks, ¿no? No, totalmente. Es junto, o sea, quitando el Vindicato, que también puede tener un buen daño, pero es totalmente aleatorio a nivel de daño que puede hacer, de hecho lo hemos visto. Posiblemente por saturación y por daño de medias, es la única unidad de Borja que dice, esto significa uno grande menos, y si lo coordina bien y puede hacerlo correctamente, puede meterle en problemas porque esta gestión uno grande, no me la puedes gestionar y te medio gestiono o un pequeño con lo que puede quedar de unidad, o te dejo muy toco uno grande, te remato uno grande tocado. Entonces, era el recurso estrella de la partida, y estamos viendo que entra en turno 3. Y no por Rapid Ingress, sino por ser normal, es decir, sin posible reacción. Entonces, dentro de la estrategia general de la partida, me parece, o sea, bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que lo hubiera gestionado de una manera muy diferente, que esa unidad entre tan tarde es una mala gestión en este caso. Yo creo que la derrota viene de esto, yo creo. O sea, Oaks juega esa presión muy bien, perfecto. Luego, Borja juega ciertas cosas también muy bien. Pero el punto yo creo que de rotura de la partida es el momento en que Oaks, con 4 gatos y el del tambor, hace que el Rapid deje de ser interesante para que Borja no quiera hacerlo, y al final Borja acabe tomando la decisión de no hacer Rapid y bajar al NDR para tirar un 8 por Dante. Ese punto y todo lo que lleva a ese punto, eso es la victoria de Oaks. Lo demás es, vale, pues Canis bien presionado, el tipo naranja del centro bien colocado, haciendo el yo-yo cada vez que cargaba para volver, cómo cierra con Sirectur, todo eso está genial, ¿no? Igual que todas las cosas que hace Borja. Pero creo que ese es el momento en el que Oaks gana, o Borja pierde en su efecto. Y bueno, a partir de aquí, pues ya poquita cosa, ¿no, Dani? Hacen cuentas con los dedos y dicen, mira, los dos tenemos el ticket, ya no te pillo, Oaks. Así que, nada, hacen un turnito más en que Oaks consigue hacer un behind y un establish locus. Pero bueno, al final el resumen de la partida es este, ¿vale? Ya está muy, muy distanciado en puntos Oaks por esa buena gestión, ¿no? De esa presión inicial. Hacen cuentas, Borja ya sabe que ha quedado por encima de Miguel y por lo tanto se lleva ese golden ticket, y deciden tomar la mejor decisión, que es irse a beber cerveza, ¿no? Claro, además, justo lo que comentabais de la unidad de Dante, tú lo sabrás muy bien, Juanma, cuando juegas con sangrientos y con esta unidad de 6 la quieres cuidar mucho y quieres que cuando llegue a combate sean Dante y 6 sanguinaria. Totalmente. Porque, claro, es prácticamente tu núcleo de daño, y en este emparejamiento aún más. Pero ocurre una cosa en turnos anteriores que, de nuevo, pues claro, el capitán a posteriori es más listo que nadie, ¿no? Pero, y bueno, y sobre todo en la comodidad del asiento, sin haber tenido que recorrer 900 kilómetros en el caso de Borja, o sea que, claro, todo esto es muy fácil. Pero es verdad que Dante y 4, si alguno de los, digo 4 por si mueren 2 por el camino, ¿no? Si alguno de los caballeros grandes está un poco tocado, se acerca también a matarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en la partida en el que, si ya no hay un Crusader y te puedes esconder del otro, con la Galdin, el Termal, etcétera, solo te queda el Errant, que el perfil grande de disparo, además, bueno, de los misiles y demás, pero sobre todo es el cañón termal, que son 2 de 3 tiros blast que destruyen planetas, pero tú con la sanguinaria, al llevar Invul de 4, pues empiezas a hacer medias y más o menos dices, bueno, igual puedo sacrificar hasta 2 sanguinaria, ¿no? Y después puedo llegar a cargar y tal. Pero es verdad que es muy habitual cuando tienes una unidad como esta que se acerca a los 400 puntos, pues la quieres mimar todo lo que puedes para que
cuando consigas hacer una carga con toda la unidad y en ese momento se quede más o menos expuesta, sea ahí cuando tanqueas, ¿no? Sea ahí cuando dices, vale, me he quitado este otro Crusader, por ejemplo, imaginad que un Rapid hubiese caído en la zona inferior izquierda, me he quitado este Crusader, ahora solo me va a disparar un Errant y otro Crusader o incluso solo un Errant. Me permito perder 2 y luego cargaré a ese Errant restante, ¿no? Son muchas variables que puede haber en la partida que lo condiciona la invulnerable de 4 normalmente, pasa lo mismo en el IK, pero claro, cuando estás jugando quinta ronda, tanto nivel, etcétera, no quieres que tu sanguinaria en el primer golpe aparezca con 2 señores menos. Quieres dar un primer golpe con los 6 y Dante y ya el segundo que sean 2 y Dante, 3 y Dante, pero el ritmo de la partida pues muchas veces te exige que en lugar de caer y hacer una carga de 8, pues estar en mesa pero con 2 o incluso 3 señores menos. Es muy fácil decirlo porque a lo mejor se le va la mano a Ux con el termal y se baja 5 de la sanguinaria y se queda Dante con un señor solo diciendo, ahora a este no matamos ni el tiempo aquí, ¿no? Pero claro, son un montón de variables que pueden generar una partida radicalmente distinta que creo que también está bien comentar a la hora de, pues yo que sé, cuando un jugador con sangrientos quiera mimar mucho a su unidad, pero diga, ostras, igual es que si la mimo tanto, me veo obligado a sacar a Dante al final del turno 3, ¿no? Por reservas normales y jugarme la carga de 8. A lo mejor tengo que jugarme, prefiero jugármelo a salvaciones al 4 o incluso al 3 si según qué arma, por ejemplo, la Galdin estás pillando cobertura. Creo que a veces es mejor jugársela en ese momento, que ya los tienes en mesa, que luego jugarte la carga de 8, que probablemente después la respuesta sea mucho más dramática cuando no has podido cargar. Pero bueno, de nuevo son un montón de variables que se almacenan, ¿no? Como dice Gonzalo siempre, la snowball, la bola de nieve de posibles sucesos y situaciones que pueden ocurrir en Matrix, porque ahora mismo ya estamos hablando de Matrix, pero son situaciones que se dan en partida, que a lo mejor hacer lectura de ellas pues te abre a pensar distintas herramientas a la hora de utilizar unidades tan valiosas como esta. Yo principalmente, o sea, uno de los, yo creo que al final es lo que hablamos siempre y lo que analizando todas estas partidas nos vamos dando cuenta, ¿no? Que la partida muchas veces se decide, aunque no lo veamos, al menos las que hemos analizado hasta ahora estos días, en decisiones de turno 1, turno 2, incluso despliegue, reservas. En este caso, fíjate, yo contra IKs y CKs, creo que la unidad de Dante en mesa es un valor muy alto, ya no solo por el hecho del daño y por la amenaza de decirle, es que como pongas en medio uno, te puedo gestionar, pues mira lo que ha pasado, te puedo gestionar a Canis, y por el rango que tiene, que es la unidad que más rango tiene de su ejército para avanzar y cargar, puedes gestionar un segundo. Entonces, ¿qué pasa? La unidad de Dante a nivel de presión en mesa ejerce tal aura de amenaza de tan largo alcance. A mí me pasa mucho cuando juego contra Sanguinario, ¿no? Es decir, es que el alcance de esa unidad en concreto es mucho mayor que la del resto, ¿no? Puede ser más uno avanzar, más uno cargar. Entonces, no jugarla en mesa me parece que es un error, ¿vale? Es verdad que el Rapid Ingress es muy bueno, pero en ese caso me parece un poco error solo por meterle presión a Ux, decir, che, cuidado, ¿dónde vas? Que tan para adelante no. Y sobre todo no tener los recursos de gestión de los grandes en principio. Y además luego que tener los capis con 3 de sanguinaria en reservas te hace que el Rapid Ingress sea gratis, porque son capis. Entonces, te hace que tengas una mejor gestión de recursos, porque puedes hacer ese Rapid Ingress, que quizá no es tanto daño como el adelante, efectivamente, pero es un buen apoyo. Por ejemplo, sacas el Vindicator por reserva más tiras, como ha pasado, ¿no? Aunque luego no ha podido matar el de arriba, ¿no? Pero te da ese apoyo que no te obliga a gastar CPs ese momento, esa jugada, porque va a ser gratis, ¿no? Por la habilidad del Capi. Entonces, a mí me gusta más, me duele más cuando me lo juegan de forma inversa, ¿no? Que puede que, o sea, creo que son las cosas que ha hecho un poquito lo que decíamos de la Snowball en contra a Borja en este caso. Esa decisión en el despliegue y que ha ido arrastrando toda la partida. Me está viniendo a la mente, Gonzalo, ¿te acuerdas la partida que jugamos en la mentoría grupal? Me jugaste tu Demonios a Legion y yo te jugué Sangrientos. Correcto. Yo llevaba la de 6 de Dante en mesa. Y Gonzalo se volvía loco. Porque claro, yo le digo, yo muevo esto, corro y cargo con +1, corro con +1. Te toca. Y claro, Gonzalo, desde la mesa era esto hasta dónde puede ir, cuántas medidas, y al final él tenía, solo porque existiera Dante bien colocado, la Dante de su unidad, le condicionaba bastante. Y de hecho, en esa partida, Gonzalo, lo que llevé yo es un Capi con 3 Sanguinaris fuera, que lo que dices tú, ¿no? Además de que el Rapid es más barato, en concreto gratis, primero, 4 tíos
caben más fácil que 7 tíos y el Rapid no es tan vida o muerte. Puedes acabar no haciendo el Rapid y cayendo por reserva si ves que lo necesitas ya de ya o lo que sea, y no es tan relevante como dejar 7 tíos fuera. Creo que además el momento en el que... Yo creo que al final lo que decías al principio, ¿no? Que la partida muchas veces, sobre todo nosotros que la vemos al completo y ya capitana posteriori, se resuelve al principio. En el momento en el que hay un tío que pega al morir relevante cuando le trabas, que es Canis. Una vez Canis ya ha muerto porque le has tirado ya una bomba, como la del Capi que decíamos antes, el Capi con los intercesores, ya nadie más pega al morir. Por lo tanto, la unidad de Dante o la unidad del Capi que hace Rapid o lo que sea, ya nadie les va a pegar al morir porque el resto de bichos pegando al morir no hacen nada. Entonces, claro, la película ya empieza a cambiar mucho y creo que ahí era el momento de sacar un poco más digamos, el conocimiento que tiene un jugador monofacción, ¿no? Cuando eres monofacción, yo creo que este tipo de cosas son las que estás acostumbrado a ver. Y es la diferencia entre un tío que coja sangrientos después de haber jugado 100 partidas a un tío que coja sangrientos después de haber jugado 5, ¿no? El saber discernir en qué situaciones merece la pena la de 6 fuera o la de 3 fuera. Creo que Borja acaba pensando, ¿cómo me va a cerrar Ux el Rapid? No tiene recursos para hacerlo bien, lo que comentábamos al principio, tiene pocas unidades. Pero Ux no juega a cerrar el Rapid, juega cierro el Rapid o hay zonas que no están cerradas en las que te hago no querer estar. Es lo que decía antes Dani, ¿no? Yo no te impido que te pongas ahí adelante. Ahora, si te pones, te disparo la termal y te disparo el termol y el termil y te dejo filipino. Entonces, al final, Borja, por ese temor, no acaba haciéndolo y acaba perdiendo la partida, yo creo que sobre todo en este punto. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esa lectura. Muy bien, chicos, pues con esto llegamos al final del análisis de esta partida. Volvemos a recordar, por si alguien no nos ha oído, que enhorabuena a los 2 jugadores. Los 2 son 2 jugadores excepcionales. De hecho, los 2 van a estar en Atlanta por la cosera. Y que analizar siempre, pues desde aquí, es muy fácil, ¿vale? Así que no estamos menospreciando ni mucho menos la estrategia de nadie. Solo, pues, al final estos vídeos gustan, ¿no? Y nos interesa, pues, analizarlo y al final ver dónde se pueden haber equivocado o cómo lo plantearíamos nosotros, que tampoco quiere decir que lo que digamos sea ley, ¿no? Pero siempre está bien poner un punto de vista diferente. Por supuesto, en comentarios ponednos qué os ha parecido, si vosotros hubieseis jugado diferente, si os gustó la partida, qué opináis en general. Dani, como siempre, es un placerazo tenerte aquí. Muchas gracias por venir a dar tu toque de sabiduría con los Imperial Knights. Yo encantado y bueno, poder charlar sobre una facción tan interesante en realidad, ¿no? Porque muchas veces dices, pero esta gente ahora llama mucho la atención porque ha tenido un index muy potente, pero ¿hacia dónde va a ir, ¿no? Con el nuevo códex. Entonces, conviene siempre saber cómo jugar con y contra ellos, entre otras cosas porque puede darse una situación en la que no destaque mucho, esto lo comentábamos Manu el otro día, no destaque mucho el IK, entonces el resto de rivales empiecen a tomar decisiones con menos antitanque en sus listas y a partir de ahí pues los IKs empiecen a jugar de una forma más cómoda y creo que charlar sobre ello y bueno, analizar posibilidades dentro de la mesa, pues es muy positivo, tanto para quienes disfrutamos con IKs. Yo desde hace muy poquito, vamos, hay maestros pilotos, ¿no? De caballeros mucho más experimentados, pero tanto para la gente que lo jugamos como para quienes jugáis contra ellos, ¿no? Saber pues este truco, este yoga bonito que decíamos del Errant pisando un Glasspack, pisando el otro, adelantándose un poco a los siguientes turnos. Encantado de poder estar charlando sobre ello y oye, enhorabuena por este tipo de contenido porque es muy interesante y además lo hacéis con mucho respeto, que es cierto que opinar sobre partidas pues puede, yo qué sé, pues sí, claro, muy bien, ¿no? En tu casa ahí sentado con claro, las Coca-Cola y con las patatas, eres más listo que nadie, pero bueno, creo que lo estáis haciendo con mucho respeto y además me parece muy interesante para la gente que le gusta jugar, ¿no? Porque es una especie de aprendizaje por descubrimiento que cuando ves situaciones reales, como que permean más y se quedan pues en la conciencia, ¿no? Para luego cuando llegas a mesa poder aplicar este tipo de cosas. Así que nada, encantado de estar por aquí. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os pedimos un buen like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis y nos comentáis qué os ha parecido este análisis, que os leemos. Y nada, Dani, Gon, Manu, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.